Mi nombre es Daniel Llosa. En el mundo del vicio empecé cuando estaba en el colegio por causa de problemas en la familia que ya estaba pasando y había formado un vacío dentro de mí. Entonces yo buscaba de cualquier modo llenar aquel vacío. Y fue ahí que yo conocí la droga en el colegio. Un compañero me dio a probar y me gustó. Me gustó y empecé a consumir marihuana, empecé con la marihuana, después iba probando sustancias más fuertes, la cocaína, después la creepy, después probé Proplo, después combinaba marihuana con H. Y así yo estuve sumergido en el vicio por casi 2 años. Y en el transcurso de esos 2 años fue años de sufrimiento. Fue porque empezó a haber más problemas en mi familia por causa de mi carácter. Yo tenía un carácter agresivo, yo no hablaba con nadie, pasaba en mi cuarto encerrado, no hacía vida social con nadie. Apenas llegaba a mi casa, pasaba en mi cuarto encerrado. Y yo, dentro de mí había un odio. Y cada vez que mi mamá de crianza decía algo para mí, yo respondía groseramente. Yo no soportaba ni siquiera escuchar a nadie. Y por causa de mí, tuvo problemas mi papá con ella. E incluso yo también mi papá tenía un ahorro y yo iba sacando para consumir. Y yo de todo lo que yo trabajaba en el día, yo me gastaba. Yo en ese tiempo yo vendía helado. Entonces todo lo que yo vendía, yo consumía en droga y llegaba a la casa y yo decía para mi mamá que me habían robado, cuando en realidad yo me lo había consumido todo. Hasta que llegó un momento que mi mamá de crianza vio por la televisión la programación y en ese día domingo decidimos ir a la iglesia. Entonces yo fui a la iglesia, solo que fuimos por un tiempito y de ahí ya no fuimos más. Y de ahí, como yo no había dejado el vicio, cogí aquella excusa de que todos los domingos yo iba para la iglesia cuando en realidad yo iba a un parque a consumir droga y pasaba toda la mañana ahí porque yo no soportaba estar con mi familia. Quería estar solo. Hasta que llegó un momento en que ya no quería más aquella vida y Dios fue tocando en mí. Yo me recordé aquella vez que yo fui a la iglesia, que me sentí bien y yo tomé la decisión de ir. Porque aún yo me puse a pensar y me puse a ver con los demás amigos con los que yo consumía en aquellos tiempos, cómo ellos eran. Algunos vivían en la calle, otros la familia los botaba. Entonces yo decidí cambiar. Ahí fue que yo empecé a ir a la iglesia un domingo por la mañana, me acuerdo que yo fui. Y ahí empecé a hacer las cadenas de liberación, empecé a hacer los propósitos. En aquella primera semana tuve una recaída y de ahí yo pedí perdón a Dios y ya no volví a consumir más droga. Pero yo tenía ya que 1 año que ya no estaba consumiendo, pero aún dentro de mí había aquel odio, había aquel vacío, hasta que el pastor empezó a hablar del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, porque incluso cuando yo llegué empecé a hacer las cadenas de liberación, solo iba viernes y domingo, hasta que un día decidí ir un día miércoles y empezaron a hablar de lo que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo daba paz, que el Espíritu Santo daba alegría, que el Espíritu Santo era todo lo que el ser humano buscaba y no encontraba. Entonces fue el momento en que llegó una campaña de Israel y yo decidí sacrificar. Mi mayor sacrificio fue viajar a donde vivía mi mamá biológica y pedirle perdón porque yo tenía odio de ella. Entonces yo fui allá, pasé unos 2 días con ella y hablamos, todo eso. Y yo ya había dicho para Dios que ya la había perdonado, pero no la había visitado. Tenía 5 años sin verla. Y tomé el coraje, la osadía de ir y pasar un tiempo con ella y pedir perdón a mi mamá. Entonces un peso salió de mí. Entonces pasó el tiempo y en un momento yo recibí el Espíritu Santo. Entonces aquel vacío desapareció, aquella tristeza, hubo un cambio dentro de mí. Incluso tuve autocontrol de mí. Y hoy tengo paz, tengo tranquilidad, paso luchas, dificultades, pero Dios siempre está conmigo, Dios siempre me cuida, me suple mis necesidades. Hoy el Espíritu Santo me da alegría, me da paz, me da tranquilidad, me da fuerza,
Él es todo para mí, mi refugio. Entonces, yo no necesito nada más en esta vida. Yo con el Espíritu Santo soy rico. Yo tengo todo, yo tengo todo. No me siento solo, a pesar que paso por luchas, dificultades, porque las luchas no paran, los problemas siguen. Mas Dios está conmigo y yo venzo cada dificultad que yo paso porque Dios me da la victoria. Hoy soy feliz y voy por más.